Bueno, vamos a hacer un video sobre la invisibilización histórica de los movimientos feministas de mujeres indígenas y afrodescendientes en México. Vamos a visibilizar el trabajo mediante una mirada histórica de lo que han hecho y sus logros para que se les reconozca en la historia feminista de México. Para esto nos vamos a basar en una pregunta de investigación que sería ¿qué procesos históricos y actores han contribuido a la visibilización de las mujeres indígenas y afrodescendientes en México? Nuestro tema sale y surge de ciertas inquietudes porque hemos visto a través de este curso varias mujeres, hemos visto contextos, hemos visto ramas del feminismo, pero nos quedamos con una duda de dónde han quedado los logros de estas mujeres dentro de una narrativa nacional, porque no se ha mencionado muchísimo. Si bien ha habido cuestiones de avances sociales y tanto legales, que en legales no nos vamos a meter muchísimo, este análisis del video justamente rescata el papel fundamental que ha tenido el movimiento afrodescendiente dentro de la lucha de los derechos, del reconocimiento histórico, que han hecho para que realmente salgan en la historia, que se hable de sus derechos, de sus identidades, de su cultura. A lo largo de este video pues vamos a ver ciertas cuestiones como identificar las características socioculturales que se ha llevado este movimiento, también los personajes y movimientos que han sido clave para el reconocimiento de los afrodescendientes y de las indígenas. Vamos a hablar de académicas, también vamos a hablar de organizaciones y que han logrado estos avances. Al final también vamos a concluir una conclusión en la cual justamente se resalta esta urgencia de integrar estas voces en la historia de México, también reconocer que es una riqueza importante su pensamiento y la acción política que han hecho y vamos a abordar nuestros pensamientos justo a la pregunta de investigación siguiendo este análisis de la historia de México que hemos visto en el curso. Cuando hablamos de feminismo, ¿a qué voces estamos escuchando realmente? Porque si no nombramos a las mujeres indígenas y afrodescendientes, estamos dejando fuera una gran parte de esta historia. El feminismo no es solo una corriente, sino es el conjunto de luchas, perspectivas y experiencias. Entre ellas están los feminismos de mujeres indígenas y afrodescendientes que han estado ahí desde siempre, porque han sido sistemáticamente invisibilizados por las narrativas dominantes, sobre todo las que vienen del norte global y del feminismo blanco occidental. En países como México, esta invisibilización es aún más fuerte. El legado de las mujeres afrodescendientes y afroindígenas en la historia del feminismo ha sido eliminado de manera intencional, tanto en los libros de historia como en los espacios de representación. Sus luchas no solo son en contra del patriarcado, sino también contra el racismo, el colonialismo y la exclusión cultural. Frente a este borrado surgen posicionamientos propios. El afrofeminismo y los feminismos indígenas no son simples variantes, sino respuestas políticas a siglos de exclusión. Como dice Vergara y Arboleda, el afrofeminismo nace de las experiencias cotidianas de mujeres negras y afrodescendientes en todo el mundo. Y, como propuso Leila González en los años 80, los espacios feministas deben abrirse verdaderamente a todas las culturas y etnias, no solo de palabra, sino de acción real. ¿Por qué es importante reconocer esta diversidad entonces? Porque cuando hablamos del feminismo, sin incluir estas voces, seguimos replicando el sistema que decidimos combatir. Reconocer estas luchas no es un gesto simbólico, es un acto de justicia histórica. Significa escuchar, visibilizar y actuar junto a las mujeres que han estado resistentes desde el inicio. Entonces, a la próxima vez que hablemos del feminismo, hay que preguntarnos, ¿a quién estamos dejando fuera? Porque si el feminismo no es para todas, no es feminismo. Pero para abordar el afrofeminismo, primero necesitamos mirarlo desde el contexto latinoamericano. El pensamiento afrofeminista se gesta en Brasil entre los años de 1970 y 1980, entre una dictadura militar, el surgimiento del movimiento negro y el inicio de los debates feministas dentro de esta región. Leila González, por ejemplo, denuncia en sus escritos cómo la clase, la raza y el género se entrecruzan para oprimir a las mujeres negras. Su concepto de amefricanidad proponía identidad afro pensada desde Latinoamérica. También destacan figuras como Sueli Carneiro, quien propuso ennegrecer el feminismo, y también tenemos a Luisa Barreiros, quien visibilizó las múltiples formas de exclusión que enfrentan las mujeres negras. En México la situación es distinta, pero claramente comparte un patrón de invisibilización.
De acuerdo con el censo de 2020, más de 2.5 millones de personas se identificaron como afromexicanas, representando alrededor del 2% de la población nacional. Sin embargo, sus problemáticas siguen siendo desatendidas. Otro ejemplo de esto es la falta de datos oficiales sobre la pertenencia étnico-racial de las víctimas de feminicidio. Y aunque algunos registros incluyen si la víctima hablaba una lengua indígena, este dato no es aplicable para la población afromexicana, ya que su identidad se basa no en una lengua, sino en procesos históricos y culturales. En Guerrero, donde hay una fuerte presencia afromexicana, los registros no incluyen información sobre si las víctimas pertenecen a esta población, y sin datos no hay política pública. Además, las autoridades han adoptado discursos que se la pasan minimizando o desviando la problemática. Primero, negaron que existiera un patrón de feminicidio en Ciudad Juárez. Después, atribuyeron las muertes al narcotráfico, lo que dificulta o impide en la mayoría de los casos la investigación correcta desde una perspectiva de género aplicada. Entre 2003 y 2017, ningún medio local mencionó a una mujer afromexicana siendo asesinada, a pesar de que las descripciones fenotípicas eran evidentes. Incluso entre la solicitud de la alerta de violencia de género en Guerrero, las mujeres afromexicanas fueron excluidas del proceso, como denunció Patricia Ramírez. A esto se suma una historia de estereotipos que hipersexualizan a las mujeres afromexicanas y las colocan como sexualmente disponibles, lo que incrementa claramente su vulnerabilidad frente a la violencia de género. Reconocer el afromenicidio en México es urgente, porque lo que no se nombra no existe. Las mujeres afromexicanas no son invisibles, están siendo sistemáticamente ignoradas por el país y por su población. Para concluir, esta investigación nos permitió adentrarnos en la historia y el contexto de los movimientos feministas, indígenas y afrodescendientes en México, evidenciado por cómo han sido sistemáticamente invisibilizados a lo largo del tiempo. A pesar de todos los aportes significativos a la lucha por los derechos de las mujeres, todas estas voces han quedado relagadas por los discursos hegemónicos del feminismo, centrados en las realidades urbanas y occidentales. También explorar los procesos históricos que han contribuido a su visibilización pudimos comprender cómo el racismo estructural, los estereotipos y la falta de datos oficiales han perpetuado la marginación de estas mujeres. Además, también observamos que a pesar de la creación de organizaciones y espacios de resistencia, sus demandas aún no reciben la atención ni el reconocimiento que merecen en las agendas feministas y políticas del país. Por esto también es fundamental seguir investigando y estar documentando todas estas historias, para no solo visibilizar sus luchas, sino para poder promover un feminismo más inclusivo que considere la diversidad étnico-racial y las experiencias de las mujeres indígenas y afrodescendientes. De esta manera también podemos contribuir con el reconocimiento de sus derechos, al fortalecimiento de sus movimientos y a la construcción de su discurso feminista que, pues, también realmente integre todas las voces y todas las perspectivas de todas las mujeres.